Saludos amigos, aquí estamos, en opinión libre. Una vez más conversaremos un poco con ustedes de algunos temas, tal vez un poco de actualidad, algunas conversaciones reflexivas o históricas que solemos hacer aquí en este espacio. Opinión libre, bajo techo TV. Bueno, la situación de Venezuela, mucha gente analizando en el mundo entero. Lógico que es digno de análisis. Un país como Venezuela, con una de las principales reservas naturales del mundo. Mucha agua en Venezuela, mucha tierra arborizada, cordilleras, ríos, los países con mayor cantidad de agua dulce, por supuesto, mucha agua salada, alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, con una escasa población de 30 millones de habitantes. Dicen que un tercio, pero yo creo, dicen que un cuarto, pero yo creo que un tercio de la población ahora mismo viviendo en el exilio obligado por la dictadura que se ha implementado allá en Venezuela. Muy lamentable un país con tanta tierra fértil, con tanto espacio para el cultivo, con tantos minerales, riqueza mineral, allá en Venezuela, mucha riqueza mineral. Y en su momento también era, tenían un desarrollo turístico interesantísimo y un apogeo industrial Venezuela. Sin embargo, de repente el país en poco tiempo prácticamente ha colapsado. La inversión se vino al piso, Chávez quiso implementar el sistema de Cuba. Oigan, hay que ser muy obnubilado para usted intentar implementar el sistema cubano, que a todas luces había estado colapsado hace tiempo. Yo no he creído nunca en eso de comunismo, no, no. Yo creo en dictadura improductiva, en dictadura irracional, en esclavitud. Los Castros lo que hicieron en Cuba fue esclavizar a Cuba. Y a mí nadie me lo ha contado. Yo he ido mucho a Cuba y no hay cuantas veces he ido a Cuba y tenía la curiosidad de ir a Cuba desde la cimarra, porque papá siempre decía, miren, el sistema comunista es lo peor de por Dios, ojalá que ustedes nunca sean comunistas. Y yo siempre me quedé con eso en la cabeza, sistema comunista, no hay propiedad privada, decía papá, nadie es dueño de nada. Y yo me dio, porque yo decía, bueno, pero aquí tampoco tenemos nada, papá. Decía, no, 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 pero aquí hay libertad. Yo apenas adolescente conversando con papá, que Marcelo Pérez en la Cimara, que conversábamos mucho, obviamente. Todos los hijos conversábamos mucho con él. Y ahí salimos bastante conversadores todos, herencia paterna. Entonces papá decía eso del sistema y yo crecí pendiente del comunismo. Y una vez tenía un viaje armado a Rusia, no se dio. Y aproveché cuando el Papa fue por primera vez a Cuba y me hice mi primer viaje a Cuba y después de eso me quedé yendo con bastante frecuencia. Y solía alquilar un apartamento en el mercado negro, por supuesto. Recuerdo, $3 diario, algo así. Y me quedaba, solía quedarme en Alamar del Este o en cualquiera de esas comunidades cubanas. Y desde ahí yo me movía e interactuaba con la gente cubana porque yo quería conocer cómo se vivía. Hospedarse en un hotel en Cuba es como irse a un hotel aquí. Entonces, para mis fines eran, yo quería conocer la vivencia, la cultura cubana. Y así fue. Entonces, querer implementar en Venezuela, un país con tanto espacio para la productividad, con calidad de vida altísimo, esa es la locura más loca que alguien haya podido cometer en la vida. Entonces, Chávez se echó encima a Cuba también. Le regalaba el petróleo, le regalaba muchísimas cosas.
cientos de miles de trabajadores de la salud de Cuba los trasladó a Venezuela. Entonces le pagaba un salario a ellos, a las enfermeras, a los médicos, a los bioanalistas, y le pagaba un salario por cada uno de ellos, a Fidel también en Cuba, para mantener a Cuba. Fidel tuvo la ventaja, la suerte de que siempre tenía a alguien solidario, que Rusia en una etapa, hasta España en algún momento le metía mucho la mano a Fidel. Y hubo otro país, y llegó Chávez en el momento de más terrible para casi colapsaba por completo, apareció Chávez. E idolatraba a Fidel Castro. Los cumpleaños se los celebraba, se los llevaba para Venezuela, a celebrarlo allá. Era una idolatría y quiso implementar ese sistema. Entonces los emprendedores cubanos y los empresarios cubanos huyeron. Huyeron ellos con sus capitales que podían cargar, los bienes muebles, digamos, pero los inmuebles se quedaron allá y casas lindísimas se la quitaban a las personas para dársela a cualquiera. Métanse ahí. Una locura. Una locura. Que Maduro ha continuado con ella. Entonces hubo un simulacro de elecciones, cuyo resultado no fue extraño conocer después porque ya lo conocíamos antes de empezar las votaciones. Sabíamos lo que era. Una justificación para él quedarse en el poder. Oh, pero ahora después de ese proceso donde iba a votar tanta gente con ciudades tan lejanas, ya dieron a conocer y da Maduro a conocer el resultado. Entonces, lo que pasó en Venezuela. Yo adoro mucho Venezuela, lo aprecio mucho y los dominicanos adoramos Venezuela, porque si hay un país que nos ha brindado mucha solidaridad a nosotros en todos los momentos, cuando hubo que luchar ya el régimen de Trujillo que se estaba tornando insoportable, allá entrenaban los revolucionarios nuestros. Yo comencé a amar a Venezuela mucho antes, porque Poncio Pousaleta, uno de los 5 sobrevivientes de la gesta de Maimón, Constancia Estero Hondo, era mi gran amigo. Poncio era el dueño de Radio Nagua en Nagua y Radio Pueblo aquí en Santo Domingo. Y yo laboraba con él. Yo me formé en esa emisora desde adolescente. Y yo vivía en la emisora de Poncio. Y Poncio iba allá. Yo iba de la Cimarra Nagua, no tenía familia, amigos. ¿Dónde vi? Entonces me hospedé ahí. Me sirvió de albergue en la casa de Poncio Pousaleta, la emisora de Poncio Pousaleta, la familia Valdera y los Pérez Peña. Entonces, Pérez Peña después. Los Poncio y yo nos amanecíamos conversando. Poncio estaba escribiendo un libro, su biografía. Entonces Poncio me pidió que le ayudara y yo le hacía las preguntas. Yo generaba muchas preguntas. A él le gustaba eso. Me gusta porque tú me despiertas mucho y me haces recordar todo porque me genera muchas preguntas. Y yo amanecía yo haciéndole preguntas. A veces se nos iba la luz y él me decía, no prendamos la planta, vamos a prender y prendíamos una lámpara que él tenía. Y él escribiendo, él tenía hábito de acostarse tarde, Poncio. Porque Poncio, cuando en el 59, cuando eh, la revolución, cuando la invención de Maimón Constancia Terondo, Poncio fue, para los amigos televidentes jóvenes, Poncio fue uno de los 5 sobrevivientes de esa gesta. Incluso Poncio me contaba, yo quedé vivo porque yo no sabía cómo estaban tratando a lo que sobrevivían. Al martirio a que lo sometían. Si yo lo sé, dice Poncio, no llego vivo, ¿para qué? Entonces Poncio me, me contaba de Venezuela, porque Poncio después fue deportado a Venezuela y salvó la vida porque ya porque estaban aquí los organismos internacionales, entre otras cosas, y se había dado un movimiento de opinión internacional para proteger a los sobrevivientes. Pero además también el hermano de Poncio, Pedipo, que era dueño de Radio Cibao en La Vega, era muy amigo de Trujillo. Y la familia medio intervino, hay cosas. Y Poncio me contaba cómo lo trataban los venezolanos. Incluso se casó con una venezolana, doña Chep, Isabel, doña Josefa, Isabel, doña Chepe, se llama doña Chepe, yo recuerdo. Doña Chepe, que era un amor, una persona muy agradable. Fue la primera venezolana que yo traté. Y era tan tierna, tan amorosa, la mamá de los hijos de Poncio. Eh,
Entonces, él me hablaba mucho de Venezuela, cómo trataban a los dominicanos, cómo le fue estando en Venezuela. Trabajaba en una compañía de seguros en Venezuela, caminaba toda Venezuela. Y me hablaba mucho de Venezuela, de la gente de Venezuela, del trato que nos daban. Y él se convirtió en dominico venezolano. Bueno, ya le dije, se casó con Doña Chepi, una dama venezolana. Entonces ahí comencé a conocer mucho de Venezuela. Y después, entonces, final de los 80, me fui a estudiar, me tocó un programa de estudios en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, la UTAL, en Venezuela, ya en Los Teques, en el estado Miranda. En el estado Miranda. Cerca, menos de 100 kilómetros de Caracas. Y ahí conocí bien los dominicanos, los venezolanos, y conviví mucho con ellos, con los venezolanos. Hice un estudio que después les cuento, no quiero hablar de eso ahora. En mi trabajo final me tocó hacer y mi tema fue la vocación laboral de los venezolanos y las venezolanas. Se lo he contado privadamente a venezolanas, amigas y amigos. Una de mis secretarias en Edoco es venezolana. Y las anteriores dos secretarias que tuve, duraron años conmigo y se fueron a España un par de años. Yo siempre he querido ayudar a los venezolanos, devolver un poco la solidaridad que ellos nos han dado. Recordemos en 1978, cuando ganamos las elecciones, que se estaba en un impasse con el presidente Balaguer. Carlos Andrés Pérez era presidente de Venezuela, vino al país y caminó con nosotros por la calle, con don Antonio Guzmán, que se vio hasta una situación de apuro en un momento aquí en el país siendo presidente. Y Rómulo Betancourt, recuerden que Trujillo le disparó, fue allá y lo hirió, por poco lo mata, le hizo un atentado, porque Trujillo, porque él soportaba la insurgencia y a los revolucionarios dominicanos en solidaridad. O sea, nosotros debemos mucha solidaridad a Venezuela. Y las crisis de petróleo, la gran parte de la crisis la hemos logrado superar, vadear, manejar por la solidaridad de Venezuela. Cuando los precios del petróleo se disparaban o se escaseaba mucho el petróleo, Venezuela siempre nos metía la mano, de una u otra manera. Nos fiaba el petróleo, nos lo daba a bajo costo, se creó un programa especial con precios especiales, etcétera. Un intercambio, qué sé yo, después con habichuela. Era una forma de ayudarnos. Porque eso hay que decir la verdad. Chávez, que era muy amigo de Lionel, Hipólito y él en principio, Hipólito y él tuvieron sus fricciones, Hipólito me lo contó, Chávez y Hipólito, por el tema de Carlos Andrés Pérez. Tuve el honor de ser incluso maestro de ceremonias en un evento, un Congreso Mundial de Maestros con el presidente Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los momentos más bonitos y productivos que tuve en Venezuela. Entonces, después le hicimos una entrevista en los Abigail, a Carlos Andrés Pérez, y en ese programa él lloró porque él tuvo mea culpa. Él dice que el liderazgo el liderazgo venezolano fue muy irresponsable y permitió que colapsaran los partidos políticos por el caudillismo. Estando yo en Venezuela, se produjeron las elecciones últimas que ganó Carlos Andrés Pérez, que la ganó porque le apoyó José Luis Rodríguez, el Puma, el cantante, que creó un movimiento y aspiró a la presidencia. Y bueno, le aportó muchísimo, un 20% le aportó a Carlos Andrés Pérez. Mírenlo ahí. Creo que por un porcentaje con lo que él ganó, le ganó a los cristianos, a los social cristianos, le ganó. Entonces, no recuerdo quién era el candidato de los social cristianos. No, ya no recuerdo bien, hace muchos años de eso, de más de 40 años. Ya uno va, no poniéndose viejo, menos joven. No recuerda mucho. Entonces, Carlos Andrés Pérez ganó esas elecciones. Ganó las elecciones por esa coyuntura. Y después Chávez derroca a Carlos Andrés Pérez. Y de ahí comenzó la crisis de Venezuela y de los venezolanos. Les costó carísimo la irrupción de la democracia en Venezuela. Carísimo. Los pueblos a veces son irreflexivos. Y resulta que Venezuela, por lo que yo vi, yo no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero yo he visto que en Venezuela tenían una cultura
herencia de Bolívar, una cultura militarista. Una cultura militarista. Siempre mucho respeto a los militares. En la familia se sentía honrado de tener un militar con rango. Los muchachos se sentían honrados de ser militar y eso estaba bien. Pero Chávez, producto de esa situación, a Carlos Andrés Pérez después se le acusó de que la secretaria de él, que era la que gobernaba, no sé si chisme de la oposición o qué, que viajaba mucho, que era muy internacional, viajaba mucho Carlos Andrés Pérez. Pero fue un buen gobernante y fue soporte de la democracia. El error de él fue perpetuarse, había que darle espacio a la juventud. Hay que darle espacio a la juventud. Hay que dejar que emerjan los liderazgos en los partidos, en los países, en las instituciones. Porque si no, lo que yo analizaba el programa anterior, de que el PLD se puso viejo de repente. Envejecimiento precoz. Envejecimiento precoz. Porque los mismos dirigentes siempre, los mismos funcionarios siempre, la misma gente siempre, no permitieron que emergiera liderazgo, que surgiera liderazgo. Entonces, si tú siembras un árbol y quieres después tener más, si tú quieres seguir cosechando, tienes que sembrar, dejar que los de abajo crezcan. Porque cuando la mata de plátano crece, se reproduce, ya muere. Entonces, si no hay matitas que vayan surgiendo, entonces ya no vas a tener dónde cortar plátano, dónde cosechar plátano. Así mismo es todo. El paralelo que estoy haciendo con la naturaleza es también, y la vida y el liderazgo es válido. Hay que dejar que los jóvenes se emerjan, se desarrollen, crezcan, participen. Ahora mismo hubo muchos jóvenes en este país que eligieron diputados, senadores, síndicos. Eso es positivo. Entonces en Venezuela hay una dictadura. Yo no sé, pero yo no había visto a los venezolanos tan radicalizados como ahora. Yo no sé cómo Chávez, con un tercio de la población en el extranjero contra él, y ese tercio de la población tiene sus familiares allá, sus padres, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus cuñados, entre los cuales muchos son militares. Yo no sé cómo Maduro, perdón, cómo Maduro va a soportar. Y yo veo como que los militares no están conformes tampoco en Venezuela. La asesoría que le da Rusia, que le da China, tal vez le ayude mucho. Pero no veo como que le estén dando muchos recursos tampoco, porque la situación está calamitosa cada vez más en Venezuela. Trump decía que la administración de Biden no debió levantar ciertas sanciones. Tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón. No creo que Rusia tampoco esté tan allá con... Rusia dijo una cosa que no he visto a nadie analizarlo. Le dijo a Maduro, usted siempre será bienvenido a Rusia. O sea, si tienes que salir huyendo, venga para acá. O sea, eso tiene un metamensaje. ¿Qué va a parar Venezuela? Difícil de predecir, pero los venezolanos están en pie de lucha, mucho dentro y fuera de Venezuela. Y se ha sumado casi el mundo entero. Yo no sé si él podrá contra el mundo, sería el primero. Nadie ha podido contra el mundo. Hitler, ahí está la lección de Hitler. Ahí está la lección de Hitler. Y otros que se creyeron faraones, reyes, que se creyeron que estaban por encima del mundo. ¿Cómo terminaron? Y todos son cadáveres. El único que está por encima del mundo es Dios, porque es el creador. El único. Después más nadie. Entonces, en Venezuela, algo importante, las mujeres se están revelando. La angustia de las madres con sus hijos fuera, eso que se pasa en Venezuela. Vimos gestos de militares en Venezuela. ¿Qué necesitan ellos militares? ¿Qué necesitan en Venezuela? Un sector militar que le apoye. Un sector militar que le apoye. Eso necesitan. La inteligencia de los enemigos. Vimos los hackeadores ahora,
le han hecho al duro. De manera que desde aquí a todos los venezolanos nuestra solidaridad, nuestro apoyo de hermano. República Dominicana se le sigue brindando mucha hospitalidad. Hay capitales venezolanos aquí. Han hecho inversiones grandes venezolanos aquí. El área urbanística, en el comercio en sentido general, en el turismo, en la construcción, en plazas, aquí hay plazas importantes, en inversiones en el campo automotriz. Hay muchas inversiones venezolanas y aquí se les respeta su inversión, se les respeta su dignidad humana. Se le trata de igual a igual, se lo merece, se lo merece. Alguien me decía en estos días, bueno, pero no igual se trata a los haitianos. Sí, se tratan igual a los haitianos también. Se tratan bastante, a los haitianos aquí se tratan bien, trabajo, oportunidad de viajar a sus países, de entrar, venir, pero dentro de lo legal, obviamente. De manera que lo que se espera en Venezuela, yo creo que la democracia en Venezuela va a florecer. Yo tengo como ese sexto sentido, como lo dice. Ojalá. Hace muchos años que no visitamos Venezuela. A veces cuando yo iba para otros países de Sudamérica hacía, déjame coger un avión y quedarme 2 o 3 días en Caracas. Había unos hoteles lindísimos, el Caracas Hilton y el Anauco Hilton. Maravilloso. Y los Chávez, el chavismo lo agarró y lo convirtió no sé en qué, de baratola el turismo. O me quedaba allá donde yo estudié, en San Antonio de los Altos, de los Teques, en el estado Miranda, un microclima como Jarabacoa, lindísimo, precioso. Estar allá es como estar en el paraíso. Y me quedaba en la universidad, muy familiar en la universidad. Después, cuando terminé, yo iba a dar algunas cátedras, charlas y cosas a la Universidad de la UTAL. Después la trasladaron, creo que a Costa Rica, a la Universidad Sindical, y fuimos becados un conjunto de jóvenes, pobres de Latinoamérica, de Haití, de diversos países. Chile, habíamos una comunidad heterogénea, casi cosmopolita, que nos formamos un poco allá. Bueno, suerte a los venezolanos, no se, nunca se den por vencidos, como dijo Winston Churchill, nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos, nunca jamás. Pausamos.